nos acomodamos aquí en el estudio Estadio de FM Boedo porque tenemos el lujo de tener aquí en el piso a ella, a la única, a la mejor, a la doctora Maru. ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo te extrañamos en tu presencia física? Bien, yo también las extraño mucho y me gusta estar acá y bueno, me da vergüenza cuando me dicen tantas cosas lindas, pero me alegra mucho estar acá y compartir con ustedes también. Bueno, y hoy no solamente viniste vos en tu fisicalidad, vamos a decir, sino que además tenemos una entrevistona muy interesante con una sexóloga. Una licenciada en psicología y sexóloga, Jennifer Selles, que es una genia total. Síganla en las redes porque es muy interesante todo lo que cuenta y toda la data que tira, que la verdad que es súper interesante y además constructiva para todos y está buenísima. Me interesa, una sexóloga, feminista, me imagino, por supuesto, porque también hay que desmitificar un poco, porque si uno se fija en los medios, sexóloga, igual la rampola, claro, o igual el papá de Andy Kurnesov. Eso es todo lo que yo conozco de sexólogos y sexólogas que han invadido los medios, pero eso se termina acá y se termina hoy porque estamos en comunicación ya con Jennifer. ¿Nos escuchás? Sí, las escucho. Hola, bienvenida. Buen día, gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de este tema. Nos pone muy felices tenerte aquí. Leímos por ahí un poquito que íbamos a estar hablando de coitocentrismo. Estamos como interesadas en saber de qué se trata de esto, en diversidad, y justamente ver otra perspectiva de lo que, como decíamos recién con Maru, tenemos entendido de lo que es la sexología según los medios. Exacto, sí, bueno, como comentaban de los sexólogos conocidos, yo justamente me formé con Kuznetsov, y bueno, y después también esto de ir ampliando un poco la formación, porque también el concepto que se nos vendió siempre de sexualidad es bastante limitado, ¿no? Si lo vemos incluso tanto en los medios de comunicación y todo, solamente siempre tendemos a ver determinados cuerpos en prácticas sexuales o siendo sexualizados. Entonces, ¿qué nos pasa cuando no respondemos a esos patrones estéticos o cuando nuestra orientación no coincide con esas cis heteronormas? Que significa cis tiene que ver con justamente lo opuesto a trans, ¿no? Que muchas veces el que existe este concepto también es salir de las palabras normalidad y anormalidad. Digo, no hay una identidad de género que sea normal u otra que no. Entonces, cis, por ejemplo, serían eso, ¿no? Las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer. Y la heteronormatividad tiene que ver con pensar que todas las prácticas sexuales y todas las personas son heterosexuales. Entonces, empezar a acordarse un poco de todo eso implica ir incluyendo las diversidades, que era un poco de los temas que íbamos a hablar hoy. También lo que pensaba mientras comentabas esto, Jen, es que lo hemos hablado acá, el año pasado tuvimos un par de programas sobre infecciones de transmisión sexual y por lo menos en mi experiencia como médica, ex estudiante de medicina, en la medicina y supongo que en muchas otras áreas, esto está muy marcado, que estamos atrasadísimos en lo que es la formación, porque en mi formación, por lo menos de médica, es todo muy binario y muy mujer-hombre, y no hay otra opción y no hay otra alternativa. Entonces creo que también es importante tener en cuenta eso, que mismo la formación de los médicos parte de lo personal, ir metiéndonos en estos temas y empezar a ser un poco más integrativos, por decirlo de alguna manera, para todas estas personas que vos estás mencionando, que es eso, no es una cuestión de normalidad o anormalidad, sino que nada, es lo que existe y lo que somos todos nosotros, ¿no? Exacto, sí, además también esto, ¿no? Cuando se nos habla de métodos de barrera, de protección, siempre se nos habla del preservativo. Ahora, el preservativo sirve para todas las prácticas penetrativas, pero digo, el sexo oral, recién se empezó a hablar de campo de látex a partir de las relaciones sexuales entre las personas con vulva. Y digo, ¿solamente las mujeres hacen sexo oral a otras mujeres? ¿O también varones hacen sexo oral a una mujer? ¿Y cuándo alguna vez recibimos sexo oral con un campo de látex? Digo, todo eso nos empieza a dar cuenta que incluso quienes estamos transmitiendo y difundiendo información acerca de las infecciones de transmisión sexual también hemos caído en prácticas de riesgo justamente por esta desinformación, que pareciera que el campo de látex es solo para relaciones entre mujeres y mujeres, pero digo, ninguna masculinidad quizás al hacer sexo oral
se usó un campo de látex. Entonces, y también cómo, primero, ¿no? Vinculamos la sexualidad a los riesgos. Pensemos que más que nada en nuestras generaciones, todo lo que se nos hablaba de sexualidad era siempre con una mirada como muy desde el riesgo, no desde el placer, y también muy acotada a lo genital. Digo, hay un montón de otras prácticas sexuales que no implican una estimulación directamente de los genitales, y sin embargo, eso no lo consideramos como sexuales. Entonces, eso también lleva a que creamos que muchas personas directamente, por ejemplo, por tener, no sé, paralizada la parte inferior del cuerpo, no pueden tener relaciones sexuales porque creemos que toda relación sexual es genital. Sin embargo, digo, esto, ¿no? Dentro del contexto de una pareja, un beso, caricias, hacernos masajes, puede ser una parte del erotismo, y que por ese concepto acotado que tenemos de sexualidad pensamos como, bueno, no, pero no estamos teniendo relaciones sexuales. Y cuántas veces eso incluso lleva a disrupciones en la pareja porque tendemos a pensar que todo contacto tiene que ser genital. Y que el objetivo es el orgasmo también y la penetración. Exacto, bueno, y ahí está la pregunta que tenían del coitocentrismo, ¿no? Que justamente el coitocentrismo es esta creencia que tenemos de que todas nuestras prácticas sexuales tienen que terminar en el coito y en la penetración. Y la realidad es que, o sea, ya hasta la palabra penetración nos demuestra que es una práctica que está vinculada principalmente al placer de la persona con pene. Tengamos en cuenta que, si bien a todos les puede gustar la penetración, digo, se da una estimulación principalmente del glande, que sería como la cabeza del pene y el cuerpo, pero en cambio en la vagina no tenemos nosotras la mayor cantidad de terminaciones nerviosas. Eso está tanto en el clítoris, que es no solo el botoncito que tenemos como por arriba de la uretra, que es lo que siempre consideramos como el clítoris, sino que sus ramificaciones se extienden por los costados de los labios, ¿no? Y es ahí donde tenemos la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, y dependiendo de las posiciones, a veces puede que con la penetración sea estimulado y a veces no. Entonces, muchas veces todas las prácticas, el pensar que todas las relaciones sexuales van a incluir penetración, hace que muchas veces esa fricción de met y saca no sea placentera para la vagina, que, o sea, solamente es sensible el primer tercio, y va generando cada vez también como mayor sequedad vaginal, lo cual no hace tan disfrutable. Puede ser una práctica sexual más, pero el coitocentrismo también tiene que ver con esto de considerar que, por ejemplo, toda otra práctica que no sea penetrativa es la previa. Es como, lo otro puede estar o no, pero la penetración siempre tiene que estar incluida. Y también lo marca los ritmos todo el pene, ¿no? Es cuando se erecta empieza el encuentro sexual, y cuando eyacula finaliza todo, independientemente que la otra persona haya tenido un orgasmo o no. Y estoy hablando como una radio, pero después en la radio, por eso. Qué bueno que estás en la radio. Y eso conduce a la brecha orgásmica, que justo les traje también los resultados de una investigación que es terrible para demostrar un poco esto, ¿no? Que no hay diferencias fisiológicas entre los géneros para acceder al placer, sino socioculturales. Como que todas las prácticas sexuales que se nos vendieron como únicas, que sean coitocentristas, significan que están pensadas en relación a el placer de las personas con pene. Y en un estudio que se hizo en Estados Unidos en 50.000 personas, el de los varones heterosexuales, el 95% llegaba al orgasmo en sus encuentros sexuales, o mejor dicho, el 95% de las veces, y las mujeres heterosexuales un 65%. Hay un 30%, y eso no es fisiológico, es sociocultural, que no estamos pensados para pensar primero en nuestro propio placer, y segundo en esto de el estar complaciendo al otro. Además pensaba cuando estabas hablando que todas las palabras que utilizás y lo fundamental que es la educación sexual integral, porque yo me acuerdo de cuando era chica y vulva, la palabra vulva creo que la escuché de grande, ya entrada en años, digamos, porque era pito y bueno, y otras apodos que se le pone a todo, y hablar de vulva y hablar de las distintas regiones del aparato sexual, digamos, es súper importante, porque conocer nuestro propio cuerpo es fundamental, y creo que parte de toda esta diferencia tiene que ver con eso, con que
las personas con vulva muchas veces no saben diferenciar lo que es la vulva de lo que es la vagina, y ni hablar las personas con pene, y dónde están los centros de placer, y también esto acompañado de cuestiones culturales, como bien decías, de vergüenza, de el objetivo es entonces yo me quedo a un costado, y todas esas cuestiones que también son fundamentales para la buena salud sexual, que digamos en la OMS también se define como un estado de bienestar respecto de la sexualidad, que no es separado de la salud integral de la persona, sino que es parte de la salud de todas las personas. Y ayer, cuando estábamos charlando un poco con Jen, les cuento al resto, hablamos también de algo que por ahí no está tan difundido, y es la asexualidad, que también es otra manera de vivir la sexualidad. Sí, o sea, dentro de las orientaciones sexuales, la asexualidad es aquella orientación en la cual la persona no es que no tiene sexualidad, no tiene atracción sexual por otros. Y dentro de una cultura que está hipersexualizada, que se habla mucho de sexualidad, pero que hay poca información, pareciera que no tener deseo es un problema. De hecho, a mí me llegan muchas personas y muchas consultas de no tengo deseo. Y yo lo primero que le pregunto ¿es para vos un problema? Porque digo, también es una elección. Y que ¿Qué muchas nos veces, pasa? Sí. Perdón, que muchas veces también puede tener que ver con alguna patología. Entonces, lo importante que es consultar también ante esas cosas y ver si es una cuestión, como vos decís, de identidad, o es una cuestión de que está pasando algo, o que hay alguna infección o algo que no le permite disfrutar, entonces por eso no lo deja de lado, digámoslo de alguna manera. Claro, y saber identificar que uno no tiene deseo, y no que en realidad cuando lo realiza no la pasa tan bien, sino que es directamente no tengo deseo, quizás. Totalmente, Sí. Y pasa mucho con el tema de los anticonceptivos. Muchas veces los anticonceptivos, y hay otras medicaciones para otras patologías que nada tienen que ver por ahí, o patologías psiquiátricas en las cuales la libido baja, entonces es inevitable que es una cuestión de salud también. Entonces está bueno hablarlo con los médicos, y también si hay un psicólogo o un sexólogo cerca, también aprovechar, porque también puede tener que ver con eso, con cuestiones. Sí, no, y también lo que decía acá Jessie, que hasta cuánto es que nosotros nos molesta el hecho de no tener deseo, o si es la imposición del otro o el reclamo del otro de por qué vos no tenés deseo, por qué no querés esto así, asá, y cómo terminamos poniendo en el otro la disposición de lo que nosotros mismos queremos, ¿no? Como te llega esa preocupación a partir de que el otro impone una presión sobre vos, no es genuino. Muchas veces ese otro es la cultura misma, y exactamente. Es ver en la televisión todo hipersexualizado, y que pensamos que la sexualidad Estoy mal tiene por que no ver, ser así. claro, y no, y muchas veces pasa por otros lados. Sí, además a veces el deseo puede tener que ver también con el disfrute, ¿no? Si en las últimas experiencias sexuales yo no la pasé tan bien, y obviamente el deseo va a bajar, porque ¿cómo voy a querer que se repita algo que para mí no es tan placentero? Claro. Y como decía Maru, eso relaciona un montón de patologías y medicamentos, también tienen como evento adverso la baja del deseo sexual, y también esto, ¿no? Como decían ustedes, el no hacerlo por la otra persona, porque también a veces pasa que de lo que no tengo deseo es de esa sexualidad hegemónica que me dice que prácticamente la sexualidad es un deporte. Digo, si yo pienso que va a durar X cantidad de tiempo, que tengo que hacer determinadas cosas que me generan una demanda corporal, digo, incluso pasa, no sé, he hablado con pacientes oncológicas y todo, que digo, si uno se piensa esa sexualidad cual deporte, y probablemente no tengamos deseo de eso. Ahora, si empezamos a pensar la sexualidad en forma más amplia, en pensar en justamente estimular todas las partes del cuerpo, que el encuentro sexual puede empezar y finalizar cuando querramos, y no cuando haya algún hecho fisiológico como una eyaculación, digo, todo eso va quitando exigencias. Lo mismo que para las masculinidades, o sea, también esto, ¿no? Que sí o sí tenga que haber una erección, que sí o sí tenga que haber una eyaculación. Todo ese tipo de cuestiones hace que la práctica sexual sea muy exigida, y por ética sexual sea muy exigida, y por eso genera tanta ansiedad, porque es como, depende de muchas respuestas corporales, que a veces por distintas situaciones que estemos pasando, a veces estrés, depresión, hace que dudemos si vaya a pasar o no. Entonces, si empezamos a pensar en una sexualidad como más desde el lugar disfrutado, de pensar que justamente el objetivo es la conexión tanto con el propio cuerpo, con la otra persona, y ya, o sea, no
no hay más objetivo que ese, no hay que llegar a un orgasmo, no hay que, o sea, esto, ¿no? Moverse bien, todas esas presiones que se nos van haciendo, la sexualidad casi siempre es disfrutable porque siempre hay algo que nos gusta hacer, digo, incluso eso, cuando estamos remil cansados, algunos masajes en la pareja, nunca casi nadie diría que no. El tema es que pensamos como, uy, esto me va a llevar media hora y voy a dormir X cantidad de tiempo y empezamos a hacer todas esas cuentas que obviamente ante eso se nos baja el deseo. Y aparte estas exigencias también, ¿no? Porque muchas veces pasa, como decías, con las personas con pene, que es, me acordé de la típica frase, es la primera vez que me pasa. Hay tanto tabú y tanta vergüenza rodeando estas cuestiones que muchas veces haces o cosas que en realidad, bueno, como vos decías, está buenísimo el encuentro y pasarla bien, y si no se para, no se para. Bueno, hacemos otra cosa. Que también la conexión pase por otros lados y darnos lugar también a tener momentos en los que no se nos para o que no tenemos ganas. Sí, o que mismo muchas veces puede ser la propia presión de tener la erección la que hace que no tenga la erección. Exactamente, es contraproducente, tal cual. Sí, no, ahí afecta muchísimo todo lo que tiene que ver con la ansiedad de desempeño, que es justamente eso de pensar la sexualidad como un tener que. Entonces, y más cuando uno va a un primer encuentro sexual con una persona, es como, si no pasa esto, no puedo hacer nada. Y como recién decías, digo, se pueden hacer un montón de otras cosas. Y además también cómo afecta la presión estética, ¿no? O sea, en las personas con pene en relación al tamaño del pene, digo, hay un montón de cosas que el desnudarnos frente a otra persona, tenemos, o sea, no estamos solamente la otra persona y yo, sino que está todos los mandatos sociales ahí sobre nuestra cabeza de que hay determinados cuerpos que son deseables y deseantes y otros que no, en esto que comentaba de las imágenes que tenemos sexualizadas, ya sea desde una película romántica, de una película porno o una publicidad de un perfume, solo determinados cuerpos que son blancos, flacos, hegemónicos, heterosexuales, son los que pareciera que son aptos para la sexualidad. Entonces, ¿qué nos pasa cuando nos miramos al espejo y diferimos mucho de esos patrones estéticos? Y entonces es como que hay una presión de la sociedad a que solamente aceptemos nuestro cuerpo en la medida en que se acerque a ese deber ser. Y el hecho de estar desnudos frente a otra persona, se nos presenta todo eso. Digo, todo lo que tiene que ver con nuestra autoimagen, a veces también se pone en juego, y qué importante empezar a deconstruir y pensar esto, ¿no? Que más que sexualidad, hablar de sexualidades, que no todos nos vemos igual, no todos podemos lo mismo, no todos queremos lo mismo, y que realmente no sea un privilegio el disfrute de la sexualidad, sino que todos podamos gozar de ese derecho. Aparte, también pensaba en esto que decías, las cuestiones de que en digamos, la pornografía, las películas y etcétera, todo es como muy prolijito y como todo muy, además de los cuerpos y demás, que en la sexualidad hay fluidos, hay olores, hay sabores, hay un montón de otras cosas que, claro, que nada, están ahí y son naturales completamente y brindamos por ello, que existan, y que a veces generan como incomodidad, no sé, vergüenza. Claro. Entonces eso también son limitaciones en un punto. Y me había quedado pensando en lo que hablabas con respecto a lo de las enfermedades de transmisión sexual, perdón que vaya a lo médico, como no me sale natural. Fiel. Que también es el tema de la accesibilidad, porque si bien tenemos preservativos gratuitos en los hospitales y en las salitas de salud, no es lo mismo hacer un campo de látex con un preservativo, que es muy sencillo y se puede hacer, y es la forma que tenemos hoy en día para hacerlo, pero no tenemos accesibilidad a preservativos para vulvas o a cosas ya hechas que no impliquen tener que cortar un preservativo y todo eso. No existe, por lo menos acá en Argentina no hay disponibilidad. Entonces también eso me parece importante. Sí, incluso también hay una mala difusión respecto a eso, porque digo, el preservativo para vulvas que no existe no se asemejaría a un campo de látex, porque si bien eso es súper incómodo, ¿no? Estar cortando un campo de látex para hacer sexo oral o para la práctica de tribadismo, que sería, por ejemplo, el contacto entre vulvas o lo que vulgarmente se conoce como tijeretear, no se puede hacer con campo de látex. Y yo creo que también es esto, ¿no? Desde el discurso heterosexual y no ponerlo en práctica, hace que constantemente yo esté escuchando eso de hacer tribadismo con campo de látex, y le invito a cualquier persona a que lo haga, incluso que se pruebe con una rodilla y el brazo, van a ver que se arruga absolutamente todo. Entonces,
dentro del proyecto preservativo para vulvas, lo que se está pensando es que se genere algún prototipo que justamente no se movilicen esas prácticas de roce vulva con vulva, porque el campo de látex no sirve. Entonces, hoy en día, este tipo de prácticas sexuales entre personas con vulvas se están haciendo sin ningún tipo de protección. Imagínense, digo, hay muchas campañas frente a distintas ITS, HPV, HIV, pero digo, se está dejando por fuera a gran parte de la población. O sea que el campo de látex en realidad sería útil frente al sexo oral. Con lo otro se puede intentar, pero les invito a que hagan el movimiento de fricción, haciendo un campo de látex, y van a ver que en 10 segundos se arruga todo, y eso termina siendo una práctica súper de riesgo, porque digo, uno se cree que se está cuidando y en realidad el campo de látex lo tenemos más o menos en el pie para el segundo 2. De riesgo, incómodo, interrumpe, ahí sí que es muy difícil porque no, digamos, es eso, es incómodo. Quizás el preservativo es algo mucho más sencillo, se pone en el pene y chau, y esto no, es complicado porque entre que se mueve y demás estás, eso, con los miedos, con las incertidumbres y demás de qué puede llegar a pasar. Y así de sencillo es y todo poner el preservativo en el pene y sin embargo... no es una cuestión de facilidad, claramente, ahí vuelve a resurgir lo cultural, ¿no? Y cómo estamos criades y aprendides dentro de estas estructuras tan falocentristas. Totalmente, aparte también tenemos que ahí en un punto nada más, corremos con ventaja un poco las personas con vulva o con vagina, que culturalmente estamos acostumbrados a que consultamos por lo menos a un ginecólogo y nos puede llegar a dar alguna información. No estoy diciendo que los ginecólogos sepan mucho de sexualidad, hay muchos que sí, pero hay unos cuantos que les faltó esa materia, pero la realidad es que los hombres, o mejor dicho las personas con pene, no van anualmente a consultar un especialista en nada. Básicamente está visto que en la consulta clínica tampoco son los que menos consultan, el 70% son personas con vagina, y en otras cuestiones, no solo en cuestiones de sexualidad o de este tipo de historias, pero no tienen un ginecólogo del otro lado, digamos, que les responda a ciertas preguntas, y que además otra de las cosas que está vista, que hay estadísticas al respecto, es que casi siempre la primera consulta es por el tamaño del pene, y como si eso fuera realmente la única problemática que puede llegar a tener. Y la realidad es que casi todos consultan por eso mismo. Mirá vos. Es terrible, porque además también, digo, eso habla de un desconocimiento que tenemos todos respecto a las anatomías, por eso que comentaba, ¿no? Digo, el tamaño del pene muchas veces se asocia a la satisfacción de la otra persona, cuando en realidad la parte más sensible de la vagina son el primer tercio. Entonces la otra parte, incluso nosotros la podemos detectar esto. Cuando nos ponemos una copita o un tampón, cuando llega a determinada distancia no lo sentimos todo el tiempo. Entonces entender que eso del tamaño del pene, en definitiva, digo, si es en relación a las prácticas penetrativas, no estaría dando lugar a más o menos placer. Además también hay variaciones anatómicas en las vaginas. Hay vaginas que son más cortas, con lo cual que haya un pene larguísimo le va a dar lo mismo, porque más allá de la sensibilidad o no, hay un límite. Tal cual, sí. O sea, puede llegar a ser incluso doloroso, tal cual. Y esto que comentabas de lo de las consultas, también muchas veces escucho cuando determinadas personas empiezan a tener un vínculo más estable y quizás deciden tener una relación monogámica, a partir de ese entonces se dejan de cuidar, como si por el hecho del amor ya están protegidas de cualquier infección de transmisión sexual. Y qué importante hacerse estudios, digo, si uno va a decidir dejar de usar un método de barrera, saber que la otra persona no tiene nada. Tal cual, irse a hacerse estudios y estar seguros de que no hay ningún problema y que no va a haber ningún contagio de nada, y en caso de que haya alguna patología, que se pueden resolver y se pueden tratar, así que con tranquilidad de que podemos hacer algo al respecto. Sí, tal cual. Y también, digo, con respecto a esto de los métodos de barrera y parejas estables, también es muy habitual que, digo, o sea, aun cuando usen preservativo para penetración vaginal, porque siempre digo, tenemos en la cabeza el tema del embarazo y nos olvidamos de las ITS, para sexo anal siempre sería conveniente hacerlo con preservativo. Primero, porque es más fácil, por un lado, la fricción, digo, en ese sentido irrita menos,
y segundo porque independientemente que no tengamos ninguna infección de transmisión sexual, el ano está lleno de bacterias, entonces en ese sentido pueden ingresar al pene. Y aparte, otra cosa importante de esto que estás mencionando es que si va a haber penetración anal y vaginal, tiene que ser con preservativo distinto, justamente por esto que acabas de decir, Exacto. porque podemos trasladar las bacterias del ano a la vagina y eso sí podría generar alguna infección y no la queremos. Así que también es importante eso, que en cada penetración, por el orificio que sea, se utilice un preservativo distinto. Exacto, y ahora justo hablando un poco del tema del sexo anal, estuve escuchando la semana pasada que estuvieron hablando de hemorroides y que también había surgido la duda de sexo anal y hemorroides. Queremos saber. Queremos saberlo todo. Me dejaste en suspenso. Ahí metí suspenso. Bueno, igual de todas formas, Maru, si vos tenés algo para acotar respecto a lo médico, me gustaría también que lo agregues, pero habitualmente, en la medida, que se tiene sexo anal, en esa presión y esa fricción, las hemorroides se suelen inflamar un poco más, pueden llegar a sangrar también en el momento, y entonces puede que se agrave toda la situación. Por lo tanto, siempre se sugiere que mientras está no tener sexo anal hasta que cicatricen, y una vez que cicatricen, esto, ¿no? Siempre recurrir con mucha lubricación, porque no es una zona que lubrique naturalmente, entonces es muy fácil que se produzcan microfisuras. Entonces, mientras tenemos hemorroides, se recomienda no tener, porque además no solo que va a enlentecer la curación, sino que también hay muchas más probabilidades de contraer una ITS justamente porque está ahí sangrando. Claro, hay herida abierta directamente. Y además si está inflamada la hemorroides en ese momento, podemos hacer que sangre y antes no estaba sangrando y por el contacto podemos generar un sangrado. Pero todo lo que dijiste está perfecto. Jenny, la verdad que se nos fue el programa, a mí me quedan un montón de cosas, de hecho empezamos a hablar de esto último y dije, bueno, ¿y qué onda con los juguetitos, no? El juguete que está como muy vinculado a la persona con vulva, como si fuese la única que puede llegar a disfrutar de eso, y qué onda y cuál es la vergüenza detrás de todo esto, y con este temita de la vergüenza, qué bueno que exista gente como vos, Jen, que nos saque un poquito de esa situación del tabú, esto no se habla mucho, esto no está bueno decirlo en voz alta. Yo recuerdo conversaciones con mis amigas cuando éramos chicas tratando de descifrar si era lo mismo el orgasmo producido por la penetración que el orgasmo que se produce sin penetración, y había debates acalorados porque nadie nos había enseñado, nadie nos iba a enseñar, y tremenda vergüenza ponerse a googlear, y me parece que eso es... Y en mi época ni siquiera había Google, así que... Claro. ¿A quién le pregunto, no? ¿A quién le pregunto? Así que me parece fundamental que exista gente como vos que traiga esto sobre la mesa, que hable de sexualidad en todos los géneros y para gente cis y para gente trans y todo, porque la verdad que no estamos tan acostumbrados a escucharlo y trae mucha calma, mucha paz. Y es muy necesario. Y es muy necesario. Recién Entonces mencionaban la vamos a tener que invitar de vuelta. Sí, yo iba a decir, o sea, yo me quedé con ganas, me quedaría acá hasta las 5 de la tarde, así que esto quiere decir que necesitamos la repe, que nos pasen la repe. ¿Estás dispuesta, Jen, a otra? Sí, obvio, la pasé re bien y ya tengo algunos temas para la próxima, juguetes sexuales, el orgasmo vaginal y de clítoris, tenemos varios temas ahí ya pendientes para la próxima. Me encantó. Buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón, te mandamos un beso, nos vemos, nos escuchamos la próxima, y nosotros ¿qué hacemos? Nos vamos, ya está, ¿qué más queremos hacer? Maru, gracias, no solamente por ser como sos, sino por traer esta gente tan hermosa también aquí a FM Boedo. Gracias, Hugo. No, gracias a vos, Lechuza, y gracias a Mere que está ahí de Community Manager, haciendo mímica, porque ella habla, no te entendimos nada, Mere, sabelo, pero te queremos igual. Santi Abreu aquí en nuestras espaldas, como siempre, cuidándolas. Nos reencontramos mañana viernes, por fin. Al fin.